oyen y los que guardan en sí, en su corazón, en su mente, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Mucha gente veta el libro de Apocalipsis, nunca lo tocan, ya le da miedo leerlo. Incluso hay iglesias donde está vetado. Nunca el pastor se pasa siquiera por ahí porque o le tiene miedo o cree que la gente le tiene miedo o no lo entiende. Pero el libro de Apocalipsis dice que bienaventurado el que lo lee. Entonces Dios quiere que leamos esto, Dios quiere que entendamos acerca de los últimos tiempos. Y parte de los últimos tiempos lo vamos a ver entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces, antes de empezar a hablar acerca de los últimos tiempos, voy a poner un contexto que es muy importante. Un recordatorio. Si de pronto ustedes, alguno de sus hijos les ha contado acerca de esto, es que esto mismo lo hemos compartido en Linterna. Coincidió que los muchachos de Linterna querían hablar acerca de esto, coincidió con la serie. Aunque aquí puede ser un poquito más profundo, entonces van a tener algo que hablar con sus hijos adolescentes acerca de los últimos tiempos. Entonces vamos a hablar acerca de un contexto que es muy importante. Resulta que vamos a hablar acerca de la historia de Israel. Si usted no la tiene clara, tranquilo, aquí vamos a ver algo de la historia de Israel. Vamos a ver un poquito acerca de la historia de Israel. Vamos a conocer algo del pasado para entender el contexto del libro de Daniel, y ese contexto es muy importante. Resulta que todos conocemos a David, ¿no es cierto? David es el rey más famoso de Israel. Es el segundo rey de Israel después de Saúl. Es el rey más conocido, el rey David. Es el rey conforme al corazón de Dios. Es famoso porque derrotó a Goliat con una honda y con una piedra. Y David es el rey más conocido. David, Dios le permitió que, permítame aquí, su territorio fuera así de grande, El territorio de Israel en el tiempo de David, ahí sí. El territorio de Israel en tiempo de David es como está aquí en verde. Entonces Dios prosperó a David y permitió que extendiera el territorio de Israel, que fuera un buen rey, pero debido al pecado de David y cuanta sangre derramó, David no pudo construir el templo. Sin embargo, Dios le prometió que su hijo se iba a construir un templo. Resulta que los judíos, antes de construir el templo, tenían una tienda de campaña, literalmente, que era el tabernáculo. Cuando Dios habló con Moisés y le mostró la gloria y le mostró los 10 mandamientos, entre las cosas que Dios le mostró a Moisés fue un tabernáculo, una tienda que ellos hicieron y que el pueblo de Israel construyó, una tienda que se llama el tabernáculo. Dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, estaban una cantidad de cosas para hacer servicio a Dios. Ese tabernáculo permaneció a lo largo del tiempo hasta el tiempo de David, pero David quería construir un templo, pero Dios no le permitió construir ese templo. Dios le dice a David que como él ha derramado tanta sangre, él no va a poder construir el templo, pero que su hijo lo va a hacer. Después de David vino su hijo Salomón. Salomón tuvo un territorio más grande que David, esta parte café, y Salomón sí pudo construir el templo. El templo de Salomón fue muy grande, fue muy majestuoso y fue el primer templo que tuvo el reino de Israel. Y por eso es famoso Salomón, aparte de la sabiduría que Dios le había dado. Entonces Salomón construye el primer templo. Después de Salomón va a ocurrir lo siguiente. Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Roboam, cuando Salomón va a morir, el pueblo va a coronar a Roboam, el hijo de Salomón, como rey. Pero Roboam hace algo muy malo. Si ustedes me acompañan, vamos por favor al primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Resulta que el pueblo se acerca a Roboam cuando lo va a coronar como rey, y le dice a Roboam que Salomón ha sido muy duro con el pueblo, que Salomón ha sido un rey demasiado duro, con muchas exigencias hacia el pueblo, hacia el trabajo y lo que demanda el pueblo. Y el pueblo le dice a Roboam, le dice, por favor, que él sea más laxo o no sea tan duro con el pueblo como lo fue Salomón.
Roboam le dice al pueblo que le den 3 días para pensarlo y que al cabo de 3 días vuelva y él le va a dar la respuesta. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 6, dice, entonces el rey Roboam, versículo 6, 12:6, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces Roboam, de una forma muy insensata, en vez de seguir el consejo de las personas ancianas que han estado con Salomón, siguió el consejo de las que se habían criado con él. Y tomó una muy mala decisión. ¿Qué hizo Roboam? Le dijo al pueblo que si Salomón había sido duro con ellos, él iba a ser aún más duro. Cuando Roboam hace eso, se hace prácticamente una guerra civil, entre comillas, y el pueblo se rebela, y una persona que se llama Jeroboam, que era servidor de Salomón, decide sublevarse ante el rey, y el reino se divide. Entonces el reino se divide en el norte, que es el que está en verde, y en el sur, que es el que está en violeta. Arriba quedan 10 tribus de las 12, y abajo quedan solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 quedan acá arriba. El reino se divide y se forman 2 reinos en el cual cada uno tenía su propio rey. Jerusalén va a quedar en el reino de abajo, donde está el templo, y acá arriba ellos van a ir a adorar a Betel o a Samaria, pero ellos quedan sin templo. Resulta que este reino dividido se caracterizó porque cada rey que tenían era más perverso que el anterior. Los reyes que había en el reino del norte, que se llama Israel, se le llamó el reino de Israel, los reyes fueron absolutamente perversos. Estaban completamente apartados de Dios. Cada uno era más malo que el otro. Se dedicaron a hacer imágenes de otros dioses, se dedicaron a hacer lo malo delante de Dios. Y fue tan malo que finalmente Dios trae un juicio sobre este reino, y un imperio que se llamaban los asirios llegó al reino del norte y lo desapareció. Completamente lo desapareció. El reino, los asirios llegaron, trajeron gente de otra parte y mezclaron, se llevaron a los que estaban en el reino del norte, y finalmente el reino del norte desaparece. Quedó solamente el reino del sur. El reino del sur se llamaba Judá. De ahí se utiliza el término judío, ¿ya? A partir del reino de Judá. Resulta que el reino de Judá duró un poquito más porque tuvo unos cuantos reyes que intentaron ser más o menos buenos, al punto que habían llegado tanta la corrupción del pueblo que hubo un momento en el cual la Biblia, los escritos antiguos se habían perdido, la ley se había perdido, y a nadie le importaba, hasta que por allá un rey que se llamaba Josías, andando un día por el templo, llegó por allá, se encontró ya como en el cuarto de San Alejo, donde se encontró la ley, los escritos de la ley, y cuando lo vio dijo, uy, esto estaba por acá, ¿por qué no lo habíamos visto? Imagínense, se habían olvidado de la palabra de Dios. Pero bueno, el reino de Judá duró un poquito más, pero finalmente fueron tan perversos que llegaron, Dios trajo un juicio a través de otro imperio que eran los babilonios. Los babilonios llegaron, invadieron Judá, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron todo lo que de oro que había en el templo, se lo llevaron para Babilonia, pero además los babilonios tenían algo curioso, que era que tomaban las personas más inteligentes o las más nobles, de más noble familia dentro de los pueblos, y se las llevaban para Babilonia, a las personas intelectuales, y se llevan una cantidad de gente del reino del sur, se las llevan para Babilonia. Ese es el contexto en el cual se desarrolla el libro de Daniel, ya que lo vamos a ver ahorita. Un reino de Israel destruido, tanto en el norte como en el sur, y en el sur no hay templo porque está destruido, no hay ciudad porque está destruida, y una cantidad de judíos están en Babilonia porque han sido llevados por ellos. Entre esos que se llevaron está el profeta Daniel,
del cual vamos a hablar ahorita. Entonces, como les decía, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y los dos reinos se desviaron de Dios y fueron castigados. Aquí están los pasajes, en segundo libro de Reyes, cuando Dios castiga cada uno de los dos reinos, trayendo un juicio con los asirios y después con los babilonios. Listo, entonces este es el contexto. Daniel es un judío muy noble que ha sido llevado a Babilonia. Es un joven que se reconoce porque es un joven muy inteligente, y resulta que Daniel se va a resaltar dentro del imperio babilonio. Daniel junto con sus 3 amigos empiezan a resaltar dentro de Babilonia, porque cuando los llevan, ellos los quieren alimentar con la comida que le dan al rey Nabucodonosor, pero resulta que esa comida que le dan al rey era comida sacrificada a los ídolos. Entonces Daniel y sus amigos deciden no comer de la comida que le dan al rey Nabucodonosor, y resulta que el que los cuidaba le dicen, oiga, coman, porque cuando ustedes no coman, ustedes van a ver muy flacos, y cuando el rey vea que ustedes están flacos, desnutridos, me va a matar a mí. Entonces Daniel junto con sus amigos le dicen, vea, no hay problema, a nosotros solo denos verduras y agua, no nos dé la comida del rey, y nosotros vamos a seguir igual de fuertes. Resulta que pasado el tiempo, Daniel y sus amigos se veían mucho más vigorosos que aquellos que habían comido la comida del rey. Y Dios respaldó cómo Daniel se quiso guardar de los sacrificados a los ídolos. Y eso empezó a notarse ante los babilonios. Entonces vamos al libro de Daniel, por favor, capítulo 2. Daniel 2. El rey de Babilonia se llama Nabucodonosor, y resulta que el rey Nabucodonosor va a tener un sueño. Entonces leamos lo que dice el rey, capítulo 2, versículo 1. Dice, en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, hasta ahí. Resulta que Nabucodonosor tuvo un sueño, y ese sueño lo perturbó mucho. Y él llamó a sus magos para que le dijeran el sueño y la interpretación. Pero Nabucodonosor era bastante astuto, y le dice a los magos que le digan el sueño y su interpretación. Los magos le dicen, díganos el sueño para nosotros darle la interpretación. Y Nabucodonosor les da vueltas para no decirles qué fue lo que soñó, porque él sabe que si él les cuenta el sueño, ellos van a inventar cualquier interpretación para darle contentillo a él, por decirlo de cierta manera. Entonces Nabucodonosor se calla y les dice, díganme el sueño y la interpretación, y si no me lo dicen, yo los voy a mandar a matar. Finalmente los magos caldeos se dan cuenta de que no hay forma, porque ¿cómo van a saber el sueño que tuvo el rey? Mucho menos van a saber la interpretación. Y Nabucodonosor se enoja al punto que cuando ve que ellos no le pueden dar respuesta, va a mandar a matar a todos los sabios, a todas las personas, a todos los magos y todos los astrólogos de Babilonia, los manda a matar. Pero llega al oído de Daniel, llega que esto está sucediendo y Daniel se presenta ante Nabucodonosor
y le dice que Dios puede dar la interpretación de ese sueño y le pide un tiempo y finalmente Dios le da a Daniel la interpretación de ese sueño. Dios le dice a Daniel cuál es el sueño y le da la interpretación. Entonces pasemos por favor al versículo 31. Versículo 31, Daniel 2, versículo 31. Ahí está Daniel hablando y Daniel le va a hablar a Nabucodonosor y le va a contar el sueño y se lo va a explicar. Dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estás mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces, Daniel le dice cuál es el sueño. ¿Cuál es el sueño? Nabucodonosor soñó con una estatua, así como esta. La estatua era bastante particular, ¿por qué? Porque tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro fusionado con barro. Además, Nabucodonosor sueña que aparece una piedra que dice que no es cortada por mano y la piedra choca contra la estatua, derriba toda la estatua y después esa piedra se vuelve un gran monte. Entonces es un sueño bien raro, es un sueño muy extraño. Pero vamos a ver cómo Dios, a través de Daniel, le va a mostrar a Nabucodonosor, le está mostrando un panorama mundial de lo que va a suceder de ahí en adelante. Dios lo que le está dando a Nabucodonosor es mostrando lo que va a suceder de ahí hasta los últimos tiempos. Entonces miremos a partir de el 37 la interpretación del sueño. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Daniel le va a dar la interpretación al sueño de Nabucodonosor. ¿Qué es? Que Dios le está mostrando a través de esta imagen todo lo que va a suceder a partir de ahí en adelante. Le va a mostrar los reinos que van a venir. La interpretación es la siguiente. Dios le está diciendo a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro, que es un imperio babilonio. Y muchos historiadores están de acuerdo en que un imperio como el babilonio, con la extensión y la fuerza que tenía, no ha habido. Es uno de los imperios más grandes que ha existido, por su fuerza, por su poderío. Sin embargo, después de que existió el imperio babilonio es derrotado por el imperio que le sigue, que es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa se formó por la unión, por la unión de dos imperios, que era el imperio medo y el imperio persa. Pero los persas estaban por encima de los medos. Pero de la misma manera, como el pecho y los brazos son dos, el imperio medo-persa estaba dividido. No era un imperio completamente unido.
Y eso es a lo que se refiere. El imperio medo-persa no va a ser igual de fuerte que el imperio babilonio. Sin embargo, lo va a derrotar. Y en el libro de Daniel incluso se nos muestra cuando el imperio, en los capítulos siguientes, se nos muestra cuando el imperio medo-persa domina el imperio babilonio. Pero lo que nos está mostrando es eso, que el imperio medo-persa va a ser un imperio más débil, pero va a derrotar a los babilonios. Después de esto viene ¿qué? El vientre y los muslos de bronce, que representa el siguiente imperio, que no es igual de grande que los imperios anteriores. El imperio que siguió a los medo-persas fue el imperio griego. Y el imperio griego se caracterizó porque no era un imperio muy fuerte, pero sí era un imperio que se encargaba de helenizar a los demás imperios. Recordemos que el imperio griego se encargaba de que los demás adquirieran su cultura. Entonces no va a ser un imperio tan majestuoso como el babilonio. Sin embargo, el imperio griego va a dominar toda esa parte y va a derrotar a los medo-persas. Después va a venir las piernas de hierro, que representan el imperio romano. Y es importante porque aquí cuando vemos en el versículo 40, dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. El imperio romano se caracterizó por eso, porque era un imperio que desmenuzaba y destrozaba todas las cosas. Era un imperio encargado en destruir. No era un imperio totalmente diferente al griego. El imperio griego se encargaba de conquistar y que la gente adoptara su cultura griega. El imperio romano no buscaba que los demás adoptaran su cultura, sino simplemente establecer posesión. Tanto así que los romanos no se interesaron tanto porque los imperios o los pueblos dominados por ellos aprendieran su lenguaje en latín, sino que incluso los mismos romanos hablaban griego, que era lo que se hablaba antes, en el imperio anterior. Entonces, los romanos se caracterizaban por destruir, porque era un imperio destructor, que le encantaba era llegar sobre los imperios y poseerlos y destruirlos. Y eso caracterizaba al imperio griego. Y después vamos a tener un imperio bastante curioso, que es el hierro fusionado con el barro. Hay varias posiciones respecto a qué se refiere, a qué imperio se refiere, pero todo va orientado hacia lo mismo. Después del imperio romano, no surgió otro imperio similar. No hay otro imperio que haya dominado de la misma manera como lo hicieron los romanos, sino que después del imperio romano lo que se empezó a formar fue la república, las naciones. Pero algo interesante, las naciones y lo que nosotros conocemos se formó a partir de las nociones del imperio romano. Tanto así que nuestra cultura y nuestra, digamos, la concepción de nación y toda la parte legal viene a partir de lo que se llama el derecho romano, porque eso surgió a partir del imperio romano. Entonces el imperio romano va a ser el origen del concepto de nación y del concepto que nosotros tenemos acerca de la política y del concepto de democracia. Todo eso se va a venir a partir del imperio romano. Entonces muchas personas consideran que estos pies de barro y hierros es eso, como dice ahí en el versículo. Miren lo que dicen en el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, ese imperio no va a ser un imperio como los anteriores, sino que van a ser uniones. Entonces va a ser relación entre naciones, va a ser alianzas humanas. No va a ser un rey que está como Nabucodonosor, que estaba sobre todo el dominio, sino que va a ser grupos, va a ser un imperio formado por alianzas, no va a haber un solo rey. También algunas personas piensan que eso se refiere al imperio o a lo que va a haber cuando llegue el anticristo. Y en parte tienen razón, porque nuestra democracia y nuestra forma de concepción de nación, pues, o nuestra concepción de gobierno va a dar origen al anticristo. Entonces las dos interpretaciones de cierta manera son correctas. Se refiere al estado en el que va a estar el mundo, o el concepto de gobierno que va a haber cuando venga el anticristo. Pero además tenemos la interpretación de la piedra, que no la tengo acá. Bueno, la piedra está acá abajo, sino que no se ve mucho. Y la piedra se refiere a la segunda venida de Cristo. Es interesante porque ahí dice que no fue cortada por mano, es decir, no fue cortada por mano humana, es algo divino. Y miren lo que dice aquí en el versículo,
en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, y como Cristo va a establecer su reino y su imperio sobre toda la tierra en la parte del milenio. Después, en los otros estudios vamos a complementar acerca de eso. Pero esta visión, este sueño de Nabucodonosor, es el panorama que Dios le está dando acerca de lo que va a suceder. Y ahorita Dios, a través de Daniel, va a ir profundizando y le dando más detalles acerca de lo que va a suceder. Pero entonces, eso es lo primero que nos debe quedar claro. Este es el panorama de los imperios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la democracia, lo que nosotros conocemos ahorita como gobierno, y el imperio y la segunda venida de Cristo y su imperio milenial. Entonces, esa es el primer sueño y la primera interpretación que Daniel hace acerca de un evento futuro. Pero van a venir otras cosas. Después, acompáñenme por favor a Daniel 7. Daniel ahorita va a tener una visión, ya no es un sueño que va a tener Nabucodonosor, sino que la visión la va a tener Daniel. Y en esta visión, Daniel va a ver 4 bestias. Esta visión es una visión paralela al sueño de Nabucodonosor, en la cual Dios le va a mostrar a Daniel acerca de lo que va a suceder luego, pero le va a mostrar más detalles de lo que va a ir sucediendo. Entonces, miremos lo que dice en capítulo 7 de Daniel. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión en la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo eso, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces, esta es la visión que tiene Daniel. Ve 4 bestias rarísimas. Veo un león alado, que le quitan las alas y después le dan un corazón de hombre. Veo un oso que camina más de un lado más alto que de otro. Después veo un leopardo que tiene 4 alas y 4 cabezas. Y después veo una bestia rarísima que no la describe,
pero que tenía 10 cuernos, después le arrancan 3 y le aparece un cuerno parlante, y después aparece alguien que llama el anciano de días, y aparece el Hijo del Hombre. Entonces Daniel ve eso, y Daniel no sabe a qué se está refiriendo, pero la Biblia nos va a dar la interpretación, y Daniel ahí dice que a él le da la interpretación del sueño. Miren a partir del 17, dice... Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y al santo del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, una de las personas que está ahí en medio de la visión, no sabemos si es un ángel, le da a Daniel la interpretación, le dice que las bestias representan los reyes, los reinos que van a venir. De los primeros 3 no le da mucha información, pero ya viendo la estatua de Nabucodonosor, no podemos ver claramente a qué se hacen referencia y qué son estas bestias. La primera bestia es un león alado. El león alado es un símbolo muy particular de Babilonia. Se usaba como el símbolo para demostrar el imperio babilonio. Entonces es claro que el león alado se refiere al imperio babilonio, el cual representaba en la estatua de Nabucodonosor la cabeza de oro. También es curioso que dice que al león le arrancaron las alas, y en el libro de Daniel vemos que hay un momento en el cual el rey Nabucodonosor es humillado de parte de Dios. El rey Nabucodonosor dice que salió al jardín y vio su reino, y dice que se enorgulleció en su corazón. Y resulta que debido al orgullo que había en su corazón, Dios lo humilló haciéndolo que se comportara como una bestia, literalmente. El rey Nabucodonosor se volvió una bestia. ¿Por qué? Porque se puso en 4 patas, andaba desnudo y empezó a comer pasto. Y duró así hasta el momento en el que se reconoció quién era Dios y se humilló. Y en ese momento Dios lo restauró. Entonces, lo que nos muestra ahí Daniel, en la visión que tiene, parece ser la humillación de Nabucodonosor y también su conversión. Cuando le arranca las alas, demuestra la humillación de Nabucodonosor. Pero cuando dice que se paró en 2 patas y le fue a dar un corazón de hombre, lo está mostrando el momento en el que Nabucodonosor reconoce quién es Dios y Nabucodonosor se arrepiente. Entonces nos está mostrando a través de eso cómo el imperio cambió a través de Nabucodonosor y cómo Nabucodonosor se convirtió a Dios. Después nos muestra otra bestia, que es el oso. Y este oso es interesante porque es un oso que dice que de un lado estaba más alto que de otro. Como veíamos ahorita, el imperio que siguió a Babilonia era el imperio medo-persa, pero era un imperio desbalanceado. Los persas eran más fuertes que los medos. De hecho, no era un imperio como una sociedad entre ellos, sino que los persas tenían sometidos a los medos. Y resulta que eso es lo que nos está mostrando ahí, un imperio desbalanceado. Y curioso también que el oso que nos muestra ahí tenía 3 costillas en su boca. Tres costillas similares a los 3 imperios que el imperio medo-persa tuvo que destruir, que era el imperio de Lidia, el imperio babilónico y el imperio de Egipto. Fueron derrotados por los medos. Y este oso nos está mostrando en su estructura
la similitud comparado con el imperio medo-persa. Un imperio desbalanceado que era fuerte y que tuvo que derrotar a 3 imperios anteriores. El imperio de Lidia, el imperio de Egipto y el imperio babilónico. Después sigue la otra bestia, que es el leopardo con las 4 cabezas. Y, el oso representaría igual los brazos y el pecho de plata en la estatua de Nabucodonosor. Sigue la tercera bestia, que es el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Y es muy interesante porque el leopardo es uno de los animales más rápidos del planeta. Y es similar a la velocidad con la cual el imperio griego dominó todo el territorio conocido. Sin embargo, Alejandro Magno fue un gran conquistador. Con gran rapidez pudo conquistar el territorio del mundo conocido en esa época. Pero después de que Alejandro Magno muere en Egipto, el imperio griego se divide. Alejandro Magno era el gran hombre griego que dominó todo el imperio, pero cuando él muere, el imperio sufre porque se divide en 4 similares a las 4 alas y las 4 cabezas de este leopardo. Se divide en 4, ¿en qué? En sus 4 generales. Alejandro Magno tenía 4 generales, que era Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. En esos 4 hombres se divide el imperio. Así, de la misma manera que el leopardo tenía 4 cabezas, el imperio griego se va a dividir en 4. Y eso es lo que nos está mostrando la tercera bestia. Y se representa por el vientre y los muslos de bronce que tenía la estatua de Nabucodonosor. Y ahorita vamos a la cuarta bestia. Esta es la cuarta bestia, el pasaje le da mucha importancia. ¿Por qué? El pasaje nos dice que era una bestia que es diferente, completamente diferente a los demás. Si nosotros vemos en el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. De la misma manera que en la estatua de Nabucodonosor nos decía que las piernas de hierro despedazaban, también nos está diciendo que esta bestia despedaza y desmenuza, representando al imperio romano, con su poderío militar y cómo despedazaba y conquistaba todos los territorios. Pero hay algo más, ¿ya? En el pasaje, en la estatua de Nabucodonosor, nada más nos decía que este imperio desmenuzaba y destrozaba, pero ahorita nos va a decir algo que va a salir a partir de eso. También nos dice que esta bestia tiene 10 cuernos, que es un paralelo con los 10 dedos de los pies que vemos en la estatua de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Los pies tenían 10 dedos, esta estatua va a tener 10 cuernos. Pero, entonces, esta bestia va a representar el imperio romano, pero también de cierta manera va a representar esos pies de su mezcla de hierro y de barro, por los 10 cuernos. Y nos dice que a partir de ese imperio de barro fusionado con hierro, o de esos 10 cuernos, va a salir algo. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir un cuerno pequeño que tiene ojos y que tiene boca. ¿Qué hace este cuerno pequeño? Bueno, dice que hablaba palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaba. Dice que este cuerno es alguien que va a salir y que va a decir cosas en contra de Dios. Este cuerno representa la manifestación del anticristo. Entonces, lo que nos está diciendo Daniel ahí es dándonos más detalles de lo que sucede. Va a venir esta bestia es el imperio romano, pero a partir de ese reino que se forma del imperio romano y el imperio de hierro, el imperio actual, el imperio que tenemos ahorita de la democracia y todo nuestro gobierno, de este gobierno que hay ahorita, de esos 10 reyes, se van a caer 3 y va a venir alguien que es un cuerno pequeño, que va a ir en contra de Dios. Y eso es lo que nos está mostrando, el anticristo que va a surgir de esto. Pero no se queda ahí la visión. Él también ve el anciano de días. Y eso es muy importante, porque si se quedaría ahí, pues sería una visión perturbadora, porque quedaría con el poderío del anticristo. Pero Daniel tiene la visión y ve el anciano de días. El anciano de días era la representación de Dios Padre. Nos está mostrando ahí, si nosotros vemos en el versículo 9. Entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces es una representación de Dios. Pero aquí también Daniel va a mostrar de cierta manera la Trinidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos más adelante,
en el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, la representación del anciano de días está representando a Dios Padre, y el Hijo del Hombre está representando a Jesucristo, a Dios Hijo. Entonces nos está mostrando que después de que venga esa cuarta bestia y que venga el anticristo, va a venir un dominio de ese Hijo de Hombre. Dice que le fue dado el dominio, que le fue dado la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones le sirvieran. Nos está mostrando que después de ese momento en el que surge el anticristo, va a venir un momento en el cual Dios va a gobernar y va a establecer un reino sobre la tierra. Y eso es lo que nos está mostrando. Y si nosotros vemos, dice aquí en el 26, dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, hablando del anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Cuando se manifieste el anticristo, va a venir el imperio de Dios, va a venir el reino de Dios establecido en la tierra, y va a ser Dios el que va a juzgar a ese hombre. Entonces, como vemos, esta visión de las cuatro bestias es un paralelo, lo devuelvo aquí, es un paralelo con la estatua de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Cada una representa una parte, y el anciano de días y el Hijo del Hombre que él habla representa la roca que viene y destruye a la estatua. Y es unos detalles que se dan adicionales de lo que va a suceder. Pero Daniel va a tener otra visión en Daniel 8. Vamos a ese pasaje, por favor. Daniel va a tener una visión similar 2 años después de esta que tuvo. Dice en Daniel 8: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Entonces Daniel tiene otra visión parecida. Va a haber en esta 2 animales, que es un carnero que tiene un cuerno más alto que el otro, y va a haber un macho cabrío que embiste contra este animal, contra el carnero, y lo derrota, le quiebra los cuernos. Entonces, vamos a ver lo que nos interpreta y lo que nos dice el pasaje, la interpretación de esta visión.
Miremos lo que nos dice, sigamos leyendo ahí, en el 16. Dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y postré sobre mi rostro, pero él dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecía atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Entonces Daniel va a ver estos 2 animales, pero ya se le aparece alguien que él llama Gabriel, seguramente es el ángel Gabriel, que vemos en otras partes de la Biblia. Y él le da la interpretación de la visión. Entonces le dice, de forma ya más específica, le dice que el carnero que tiene un cuerno más alto que el otro representa a Medo-Persia. ¿Por qué tiene un cuerno más alto que el otro? Por lo que era un reino desbalanceado. De la misma manera que el oso tenía una parte más alta que la otra, este carnero tiene un cuerno más alto que otro, mostrando que los persas eran más fuertes que los medos. ¿Ya? Y era un imperio desbalanceado y por eso está ahí. Y después llega otro imperio que él lo identifica como el rey de Grecia, el reino de Grecia, y derrota a los medos. Entonces le dice claramente que el macho cabrío representa a Grecia. Muy interesante que él dice que es un imperio, que el macho cabrío va sobre el aire, no va sobre la tierra y no la pisa, sino que va con una velocidad que va prácticamente volando, como lo hizo Alejandro Magno cuando conquistó toda la tierra conocida en ese momento. Tiene un cuerno notable. ¿Quién es el cuerno notable? Pues Alejandro Magno, un conquistador poderoso, y dice que este cuerno después dio origen a otros 4 cuernos, ¿no es cierto? Él dice que este cuerno se cae y de ese cuerno salen 4 imperios, de la misma manera como veíamos en la visión de las bestias, ese leopardo que tenía 4 cabezas, y esos imperios, como no eran iguales a Alejandro Magno, sus generales, no iban a ser igual de fuertes que él. ¿Qué es importante? Que aquí también sale un cuernito parlante, pero si nosotros nos damos cuenta, este macho cabrío representa a Grecia, y en las otras visiones, el cuernito que hablaba no salía de Grecia, sino que salía de Roma. Entonces, este cuernito va a ser similar y va a ser parecido y va a ser una sombra de ese cuerno que sale en Roma. ¿Ya? Son 2 cuernos muy parecidos, por eso la Biblia nos lo muestra casi iguales. Pero este cuerno va a salir, dice que el cuernito parlante sale de uno de los 4 cuernos, no sale de todos, dice que sale de uno. Eso significa que este cuerno, pequeño cuerno, se parece al otro, pero no es igual, pero tiene muchas cosas parecidas. Es decir, que ese cuernito que nos muestra ahí es una imagen o es alguien que se parece a ese anticristo que va a aparecer al final. Y muchas de las cosas que nos muestra aquí, que vamos a ver después, aplican para el anticristo, pero también aplican para la imagen, para ese cuernito que apareció ahí que se parece al anticristo. Ese cuernito que aparece ahí, lo vamos a ver después cuando hablemos del anticristo, es un emperador griego que se llamaba Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Es un hombre que se parece mucho al anticristo, pero aparece en Grecia, como dice aquí, pero después vamos a hablar de él. Entonces, ahí Dios le está mostrando y le está aclarando a Daniel muchas cosas. Le está hablando de un hombre parecido al anticristo que va a surgir de Grecia, y le dice, estos 2 se van a aparecer.
Y vamos a ver cómo en los otros servicios vamos a ver más acerca de esto. Entonces aquí vemos el paralelo. Tenemos la estatua de Nabucodonosor, tenemos las bestias, ¿no es cierto?, representando lo mismo, y vemos también a las otras bestias representando el carnero y el macho cabrío, representando exactamente lo mismo. ¿Ves? Entonces Dios mostrando el paralelo, Dios mostrando que Él conoce el panorama mundial. Y ahorita, para terminar, vamos a ver cómo va a ser el panorama de los últimos tiempos, y vamos por favor a Daniel 9. En Daniel 9, todo lo que vimos es el panorama de toda la historia hasta el final. Pero ahorita Daniel va a tener un panorama específico de los últimos tiempos. En Daniel 9, Daniel está orando por su pueblo. Y dice que cuando él estaba orando, y estaba orando por su pueblo, alguien se aparece a Daniel y le da una información muy importante. ¿Quién se le aparece a Daniel? Se le aparece de nuevo Gabriel, el ángel Gabriel. Entonces, miremos a partir del versículo 20, por favor, Daniel 9:20. Daniel está orando, Daniel todavía está en Babilonia, ojo. Todo esto está ocurrido en Babilonia, Daniel está en Babilonia y todas estas visiones le ocurren a él. Y dice en Daniel 9:20, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces se le aparece Gabriel y le va a dar una información. Esta vez no es una visión, sino una información directa dada por el ángel. Dice en el 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces Gabriel le dice: miren, 70 semanas están destinadas sobre el pueblo de Daniel. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces Dios va a tratar con el pueblo de Israel durante 70 semanas. Esas 70 semanas no son como nosotros la conocemos. La palabra semana significa conjunto de 7. Por lo tanto, cada semana de la que va a hablar aquí el ángel Gabriel está hablando una semana de 7 años. Dice, estas 70 semanas son ¿para qué? Para acabar con la prevaricación, para acabar con el pecado, para expiar el pecado, ¿ya? Para traer justicia, ¿ya? Y ungir al santo de los santos. Entonces miren lo que dice el 25. El ángel Gabriel le va a dar el orden de cómo se van a distribuir estas semanas en el 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces aquí muy importante, el ángel Gabriel le dice que va a hablar de Israel y le dice que durante las primeras 69 semanas va a suceder algo. Se va a dar la orden para restaurar Jerusalén, para restaurar la ciudad y el templo, y al final de estas 69 semanas se le va a dar muerte al Mesías. ¿Sí? Miren lo que dice ahí. Desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso son juntas 69, suma 69. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, en estas 69 semanas inician con la orden para restaurar Jerusalén y terminan con la muerte del Mesías. Si me acompañan, el versículo 26 dice: y el pueblo de un príncipe, dice, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí Gabriel? Las 69 semanas empiezan con la orden, terminan con la muerte del Mesías. Pero después de esto, después de estas semanas 69, se va a destruir el templo y la ciudad nuevamente. Nuevamente van a ser destruidos. Cuando Daniel está recibiendo esto, no hay templo y no hay ciudad. Entonces el ángel Gabriel le está diciendo que se va a restaurar, se va a dar muerte al Mesías,
pero después van a volver a ser destruidos. Y miren lo que dice en el versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, algo muy importante, estas 69 semanas ya se han cumplido. Ya han pasado. Se dio la orden para restaurar Jerusalén por parte del rey Artajerjes, y ya el Mesías, que es Jesús, ya murió. El templo y la ciudad ya han sido destruidos, pero hay una semana adicional. Si ustedes vemos en el 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Aquí dice que durante esa semana que queda, se cesará el sacrificio en el templo, y eso nos da una pista de que esta semana no ha sucedido todavía. ¿Por qué? Porque en Jerusalén no hay templo. Hasta que no haya un templo en Jerusalén, esta semana que falta de las 70 no se va a cumplir. Tiene que haber un templo para que se pueda cumplir esto de que se cesará el sacrificio. Entonces miren, ¿qué va a pasar durante esa semana adicional que nos dice el versículo 27? Dice, ¿qué sucedió? La orden de restaurar el templo en la ciudad se dio en el año 445 a.C. por el rey Artajerjes. Después Jesús muere en el año 30 después de Cristo. Exactamente 483 años o 69 semanas después de esta orden. La destrucción de la ciudad y el templo se dio nuevamente en el año 70 por el general Tito. Los romanos ordenaron que el general Tito destruyera la ciudad, pero queda pendiente una semana que todavía no se puede cumplir, una semana de 7 años. ¿Qué va a pasar en esa semana? Miren lo que dice ahí. Dice que va a haber un pacto de 7 años, o sea, que dura la semana. A la mitad de la semana cesará el sacrificio. Eso significa que debe haber un templo en Jerusalén. También va a haber una gran abominación y vendrá alguien que él identifica como el desolador. Pero al final de esta semana se le va a juzgar el desolador. Esta última semana es el panorama en el cual se desarrolla todos los juicios que hay en Apocalipsis y se desarrollan todos los eventos o la gran mayoría de eventos de los últimos tiempos. Y ese es el panorama de los últimos tiempos, que está aquí escrito, está aquí especificado. Perdonen que es una foto de un libro. Se da la orden para restaurar Jerusalén aproximadamente el 5 de marzo del año 445 a.C. Pasan 7 semanas más 62 semanas. Aproximadamente el 31 de marzo del 30 después de Cristo, Jesús muere, cumpliendo las 69 semanas. Después, en el año 70, aquí no sé si alcanzan a leer, es destruida la ciudad y tenemos un espacio de tiempo que se llama la era de la iglesia, en el cual estamos en la era de la gracia, esperando a que esa semana que falta se cumpla. Todavía no se va a cumplir porque no hay templo, pero va a haber un momento en el cual se va a cumplir. ¿Qué va a pasar durante esa semana? Bueno, va a haber un templo a la mitad de la semana, va a haber un pacto, de 7 años, a la mitad de la semana se va a romper ese pacto y va a haber una abominación desoladora del cual vamos a hablar la próxima semana. Entonces, esto debe quedar claro, cómo Dios le dio a Daniel el panorama de todos los tiempos, pero también le dio a Daniel el panorama de esa última semana. Esa última semana tiene un inicio, tiene un evento en la mitad y tiene un evento al final. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, si Dios lo permite. Entonces, lo importante es que nos quede claro esto y dentro de 8 días vemos qué sucede en esa semana. Entonces, oremos y démosle gracias al Señor y nos vemos dentro de 8 días. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de ver que tú tienes control de todo el tiempo, tú tienes control de cada situación, Señor, nada se sale de tu mano y tú tienes control de cada situación, de cada imperio, Señor, y tú lo conoces todo, conoces el inicio y el final, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a tener esa confianza de que tú estás por encima de todo, Señor, y que si confiamos en ti y nuestra fe está en ti, Señor, aun a pesar de las circunstancias que sucedan en nuestro mundo, tú estás en control y tú eres mucho más grande, Señor, que cualquier otra cosa. Gracias, Padre, por mostrarnos la verdad a través de tu palabra y poder ver claramente, Señor, que tú eres real, que tu palabra es verdadera. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.